Bueno, Claudia, primero que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, buenas tardes a toda la gente que te está escuchando. Bueno, una experiencia que la has compartido en esta oportunidad, ¿no? Sí. Un viaje que vino con un compañero de cuartel. Sí, sin duda. La posibilidad de este viaje a Cali, a Colombia, más allá de la capacitación, tuve la suerte de compartirla con, bueno, hoy uno de mis jefes, Luciano Caraglio, también el compañero en cuanto a la coordinación del Departamento de Socorrismo de la provincia. Él hace mucho tiempo que es coordinador, instructor también y colabora mucho en la coordinación del Departamento de Socorrismo a nivel nacional, que de hecho, en cuanto a bomberos, es quien nos ha abierto las puertas, y en este caso a mí, para poder formar parte de estos lugares y hacer que nuestro cuartel llegue a otros lugares. Y sin duda, como muchas veces se lo recalco a él, estando tan de pequeño cerca de gente como él, que él en su momento estudió paramédico y demás, es sin duda una de las personas que nos ha hecho forjar esto y querer estudiar y seguir los caminos que él ha hecho, siendo instructor nuestro. Uh-huh. Lo que pasa es que todo sucede bajo un perfil que uno puede llegar hasta ignorar, ¿no? Todo lo que es capaz de hacer una persona, de brindarlo y de compartirlo, porque no hay duda que vos en todo esto estás exponiendo una actitud de agradecimiento, porque te abrió una puerta importante el haber participado en Cali, ¿no? En esta capacitación. Sí, sin duda. Sacando la parte personal y lo que tiene que ver con la compañía que yo tuve, agradecer siempre a, bueno, bomberos más que nada. Yo siempre, vos hace un ratito cuando charlábamos lo decías, tengo más años dentro de la institución que de otra cosa. Que en otro lugar. Exactamente. Que en una plaza, por ejemplo. Exactamente, sí. Entonces agradecer a todos, desde mis jefes, los que han estado, los que están hoy, la gente que nos apoya desde la comisión, nuestros compañeros todos, porque con muchos compartimos. Nosotros tenemos, aparte de nuestro cuartel en sí, mucha gente de acá que participa en otros ámbitos a nivel bomberos. De hecho está Matías Caraglio, Marcelo, que ellos están en la parte de BREC, de búsqueda y rescate, también a nivel provincial y nacional, Pablo García en la parte de cuerdas, Lucas Arán en rescate acuático, gente que está en el departamento de protocolo y ceremonial. Estamos muy abiertos. Y la formación de uno, por eso es siempre ser agradecidos por parte de ellos, y la posibilidad incluso desde de los que siguen después de uno también, que hacen que uno pueda tener la experiencia y la posibilidad de incurrir en otras cosas. Esto, por ejemplo, de capacitar, de tratar de transmitir conocimientos, porque quizás uno con la edad que tiene tampoco tiene toda la experiencia por haber, pero bueno, al tener estas posibilidades uno puede hacer que la transmita. Es tomar y dar, un ejercicio continuo que lo van haciendo, bueno, con todas estas capacitaciones, ¿no? De las que estamos hablando, de socorristas. ¿Por qué se dio en Cali? ¿Por qué este lugar, Luciano? Bueno, en cuanto a nosotros, fue por un lado una sorpresa, ¿sí? Porque si bien lo habíamos sentido nombrar, la posibilidad de hacer un curso en la parte de manera internacional, no sabíamos si podíamos ir, si iba a ir uno, si íbamos a ir los dos. Así que estuvimos peleándole un poco, tratando de esforzarnos un poco más para demostrar de que nuestras áreas sí funcionaban y le daban bastante provecho a todo esto que hacemos, hasta que no mucho antes, creo que fueron 15 días antes, nada más 10 días antes, nos dieron la noticia de que íbamos a poder ir los dos, y no solamente de la misma provincia, sino del mismo cuartel, a poder compartir esto. Qué bueno. El tema de Cali es porque la fundación que se encarga de dictar este tipo de capacitación nacida en Colombia. Ellos tienen 3 sedes allí, tienen Cali, Medellín y Bogotá. Tienen un par de sedes en otros países, y nos hemos enterado casi al regresar que esta misma gente que nos dio la capacitación a nosotros en no mucho tiempo va a estar por Argentina también capacitando. Y esta gente se dedica a este tipo de capacitaciones más técnicas, quizás de una parte de la medicina más técnica, por el hecho de todos los casos y la realidad con la que ellos conviven. Nosotros por ahí, incluso siendo de una localidad un poco más pequeña, con mucho menos habitantes y con cosas, otra idiosincrasia, ¿no? Exacto. Estamos lejos de la realidad que ellos viven, no por linda que sea, sino por las
cosas que ellos realmente viven, esto de por ahí la violencia, la inseguridad. Sí, sabemos que Colombia es un país de cárteles de droga, con una violencia muy intrínseca, con gente secuestrada, bueno, con hechos muy, muy severos que ha padecido la sociedad, y bueno, ¿no? Y cómo formar a las personas para salvaguardar todo ese tipo de situaciones. Exactamente. Todas esas cosas traen arraigadas esta cantidad de casos que permiten de que ellos se preparen en primera instancia y tengan la experiencia basta para poder transmitirla a otra gente, ya que esta gente no solamente capacita bomberos, capacita médicos, paramédicos, enfermeros, gente táctica, gente del ejército, policías y demás, e incluso a su misma población. Una de las cosas que por ahí nosotros nos llamaba la atención, al menos a mí, que no soy de salir mucho afuera, es que por ahí a nosotros nos cuesta tratar de generar la conciencia en una persona que tenga un matafuego en su casa o en un comercio, y ellos en todos los lugares que ingresábamos había matafuegos, tablas para inmovilizar gente, botiquines, desfibriladores, y con todo esto detrás la capacitación obvia que ellos le dan a la gente común, porque con tantos hechos de este tipo como los que vos nombrabas, más... Que se suman los naturales, ¿no? Todo lo que tiene que ver por ahí, efecto de la naturaleza. Muchas veces la primera persona que puede ayudarte a salvar la vida de alguien o la tuya misma es quien tenés al lado, y no siempre un profesional. Claro, claro. Luciano, ¿y en qué consistió entonces toda esta temática? Entendiendo que pudieron ir los dos, que eso fue lo bueno, ¿no? Sí. Porque ahora ustedes son altamente dos agentes multiplicadores de lo que han ido a hacer allá. La capacitación en sí consiste todo lo que es abordaje de pacientes traumatizados en masa. No solamente tratar de aplicar todo lo que tiene que ver con la medicina prehospitalaria en un solo paciente, sino un poco lo que tiene que ver el triage, la selección de pacientes en cuanto a las patologías que tiene y demás, para uno tratar de ir desplegando la mayor chances, si se quiere, y posibilidades de estar mejor a toda la cantidad de gente que tenés por ahí. Claro. Nosotros, gracias a Dios, no es algo que nos pase de manera frecuente, pero no hace falta tampoco todos estos hechos que nombramos. Quizá un accidente de tránsito donde vos tenés por ahí 4 o 5 personas, no todos los elementos siempre alcanzan para atenderlos a todos de la misma manera. Entonces uno tiene que ser capaz de valorar y aplicar para tratar de darle lo mejor a cada una de esas personas, y por ahí siempre está la decisión de tener que darle más importancia a uno que a otro, más teniendo en cuenta que en el caso nuestro somos una localidad que, si bien tiene todos los servicios de emergencia, por ahí para las complejidades más altas tenemos un trayecto de viaje y demás. Claro, entonces, tenemos que recurrir a otros centros de salud. Exactamente. Entonces poder esto de aplicar todo lo que es prehospitalario, tratar de resolver lo que más podamos en el lugar, y bueno, colaborando siempre con la parte médica, porque quien termina de siempre salvar la vida o ayudar a un paciente es sin duda el personal médico. ¿Has tenido oportunidad de encontrarte así, con alguna situación, factor sorpresa? Porque más allá de que la capacitación estaba todo como organizado, ¿se ha dado esta situación? Sí, ellos en cuanto a la capacitación tenían todo muy bien diagramado. Nuestros ejercicios comenzaron desde el día primero, donde estábamos en un aula teniendo capacitación, y de la nada trataban de generar un ambiente donde tenías que tratar con pacientes. Todo muy bien simulado, que eso es algo de rescatar muchísimo. Los pacientes realmente manifestaban los síntomas que uno debía encontrar, todos muy bien maquillados y demás, todo lo más real posible. Y además de esto, tuvimos la posibilidad de, a través del instructor, que es un médico cirujano y especialista en toda esta área, él está encargado de la parte de cirugía y traumatología de un hospital universitario, donde él a su vez capacita médicos, ¿sí? Poder asistir a trabajar al lado de él y realizar varias de estas técnicas y poder ver en pacientes reales esto, y poder tratar de aplicar. Por ejemplo, nosotros en una de las imágenes que habíamos mostrado con Cristian en uno de sus programas, todo empezó con un cerdito, donde tratamos de aplicar esto para tener conocimientos de anatomía y ser lo más real posible. Y llegado el momento, bueno, al trabajar en una guardia de este hospital, pudimos realmente aplicar sobre pacientes que realmente tenían estas patologías. Bueno, qué interesante, ¿no? Poder
estar un poco con el manual y otro poco con la realidad misma que se fue presentando ahí. ¿Participaron muchas personas, Luciano? ¿Has tenido oportunidad de encontrarte con gente de otros lugares del mundo? Particularmente en esta capacitación estaba preparada para gente de Argentina. Éramos 10 personas que pertenecíamos de una forma u otra al Consejo Nacional de Bomberos, toda la mayoría de nosotros instructores del Consejo Nacional, por cuestiones, algunos eran seleccionados por el mismo consejo y otros por las federaciones, por eso nosotros tuvimos la posibilidad de ir los dos, y a su vez se agregaron 3 personas más que eran de ahí de Colombia. Así que bueno, no solamente fue compartir esto de la capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con los médicos y demás, sino también aprender mucho de la realidad que ellos conviven día a día. La parte social, ¿no? Exactamente, sí. De poder entender por qué había esa cantidad de casos, y no solamente todo lo malo, también hemos tratado de indagar y disfrutar las cosas lindas que ellos tienen, porque nos han tratado excelentemente. ¿Cómo que? A ver, ¿qué fue lo lindo que te impactó y que querés resaltar? Primero que nada, la calidez de la gente que a nosotros nos atendió. De hecho, en el lugar donde nosotros nos capacitábamos estaba todo esperado para nosotros, todo armado para nosotros, con todo el afecto que desde su parte, y nunca dejarnos faltar nada, teniendo, no sé, en cuenta cosas como el mismo partido de Argentina que tuvimos que ver allá, claro, que parecía que no se iba a ver porque estábamos en clases y ellos contemplaron absolutamente todo eso, y el resto, poder ver un montón de cosas tanto en la calle como conversaciones con ellos que nos sirvieron para no solamente destacar su predisposición y las cosas lindas que tienen como país, como esto del afecto, sino también para valorar mucho de lo que nosotros tenemos acá. Como te comentaba hace un rato, sí. Por ahí uno piensa que las cosas se complican y están mal, pero hay cosas que son peores, donde gracias a Dios nosotros todavía no las sufrimos. Esto de ver tanta gente acá siempre calle. Está la corrida financiera que nos preocupa y nos parece que solo ese es el problema, ¿no? Pero estos países padecen otras realidades, como la social, la violencia y bueno, todo esto que sí es realmente preocupante, ¿no? Y bueno, qué bueno que se note que puedas notar esa diferencia. Sin duda. No solamente de ellos, sino también, como te comentaba, ellos están muy cerca de otro país como Venezuela, que está país pasando de frontera, bastante mal, y bueno, llenísimo de gente en la calle tratando de pasar su día, y muchas experiencias que hemos podido escuchar donde tratar de trabajar de lo que se pueda para llevar su familia ahí y tratar de estar mejor, siendo que es un país que tampoco tiene todas las posibilidades. Pero bueno, todo esto también tratándolo desde analizar de la parte de vista nuestra, de lo que fuimos a hacer como sistema de emergencias, es que conlleva mucho más riesgos. Toda esta gente que está en la calle, alguien la tiene que atender. Ellos son en cuanto a lo que pudimos ver en el hospital, para que te des una idea, un hospital que ingresaban entre 6 y 10 pacientes por día, una guardia donde acá nosotros, si tuviéramos que tratar de dimensionar en nuestro hospital, quizás entran varias personas, pero con cosas que pueden ser tratables en corto plazo, y allá pacientes que necesitan muchísima más atención y una guardia con 28, 30 personas, desbordado continuamente. Crisis humanitaria, ¿no? Exactamente, sí. Pero que bueno, como te digo, todo esto que a ellos los ha golpeado quizás y que los golpea, les sirve para darle mayor importancia a las cosas que ellos realmente tienen que dárselas, como en este caso la salud, que con los recursos que se tienen y demás, atender lo mejor que se pueda a la gente. ¿Qué hecho, dicen del Estado? ¿Se ocupa el Estado de todas estas situaciones? Sí, supongo que en ese sentido yo no he indagado demasiado, pero supongo que en la medida que se puede sí lo hace, sí. En lo cotidiano, por ahí por lo que podemos ver, en cuanto a los representantes, por ejemplo, la parte médica, tratan de, con todo lo que se pueda, tratar de solventarse y tratar de darle a las personas lo más que puedan y atenderlos. De hecho, la imagen, más allá del Estado mismo, este médico que a nosotros nos capacitaba y demás, que de pronto de ser una persona bastante rígida al momento de capacitar y demás, de ser exigente y demás, poder mostrar una parte muy humana. Él siempre preocupado por los pacientes, hablándole a cada uno
sin ser un número o una cama, sino sabiendo su nombre, preguntándole su realidad, si esa persona había comido, por más que haya entrado de pronto porque alguien lo apuñaló o porque alguien le pegó un tiro, y que él también lo hubiese hecho, no descuidar la parte humana. Tratar de preguntarle cómo la estaba pasando, si esa persona hacía días que no comía, inmediatamente poner a alguien al lado para que le dé de comer a esa persona, cuidarla y demás. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Sí. Requiere de una entereza muy grande, porque inmediatamente uno ve afectada la sensibilidad, ¿no? Ante estos casos, y sobre todo poder traerlas como ejemplo, ¿no? Bueno, Luciano, así como para resumirlo de alguna manera, ¿qué te dejó concretamente esta capacitación? Bueno, en cuanto a la parte profesional que nosotros fuimos a hacer como bomberos, darnos cuenta de que más allá de la parte práctica, que por ahí en el caso mío más que nada nos falta, porque por ahí somos un poco más jóvenes que otros que han podido ir y uno recién está incursionando en esto. Yo tengo la suerte de poder trabajar de esto que hago como enfermero en una ambulancia en Río Cuarto, pero bueno, me falta muchísima experiencia, pero te da la tranquilidad que lo que uno ha podido aprender y lo que se nos ha transmitido en su momento acá mismo, dentro de bomberos o de todos los lugares que uno ha tenido que estudiar un poco, no estamos tan lejos de poder aplicarlo, o más allá de los casos en sí, de que llegado el momento uno entiende, conoce lo que pasa y tiene la capacidad de defenderse y poderle ofrecer a la gente o estar al lado de esa persona que lo va a necesitar para poder darle algo. Como en el caso nuestro estamos hablando de esta experiencia de socorrismo, pero es totalmente transmitible a todos y cada uno de nuestros compañeros, al menos de los que yo conozco en mi cuartel, que todos se vienen capacitando siempre para darle lo mejor a la persona que en ese momento nos puede llegar a requerir. Y en lo cuanto a lo personal, una experiencia más, la posibilidad de poder conocer otro país, que bueno, hoy por ahí uno se le dificulta quizás poder salir siempre, y esta vez fue a modo de premio. Y bueno, compartir cosas con, no sé, hasta con mi mismo compañero que fui, con Luciano, de tener una semana entera con él y poder hablar de mil cosas, saber todas las cosas que compartimos, las cosas que nos trajimos para poder transmitir y demás. Qué bárbaro, ¿no? Siempre uno que apunta al rol del bombero, ya no hablamos bombero y fuego como algo, no, estamos hablando de cosas más profundas y de la amplitud que la palabra bomberos tienen y que requieren, ¿no? Todo esto que ustedes están haciendo. Bueno, ojalá se sigan abriendo las puertas y te lleven tan lejos como lo desees, como quieras, porque también para aprender hay que querer hacerlo y hay que dedicar una parte de la vida a esto. Y no hay duda, ¿no? Tenés más tiempo de bombero que de plaza, que de otro tipo de actividades. Ha sido un placer tenerte aquí, siempre es una enseñanza escucharlos, verlos que participan. Ojalá realmente siempre no estén en los medios y estén las personas atentas a que este tipo de cosas las necesitamos como país, ¿no? Porque se forman y después forman, que eso es lo importante. Exactamente, sí señor. Bueno, primero que nada el placer es mío, de nuestro, de cada vez que podemos nosotros venir a compartir con ustedes, que son los que permiten difundir todo esto que nosotros hacemos para que la gente pueda ver, porque de última lo que nosotros estamos haciendo no es solamente por gusto y porque uno lo decide, sino que esto de prepararnos es para prestarle el mejor servicio que sea necesario a todos. Y agradecer, aparte de vos, esta posibilidad a todos mis compañeros de los bomberos, a mis jefes, a mis superiores, a los más pequeños, porque en esto de, como te digo, de ser formado y formar, también pueden ver que hay niños muy pequeños que desde los 9 años ya empiezan a incurrir en eso y van a ser los que nos van a cuidar el día de mañana. Y también siempre a todas nuestras familias, a la de cada uno de mis compañeros y bueno, en este caso a la mía en particular, mis viejos y mis hermanos que hace toda la vida que me permiten estar en esto y que me apoyan, y bueno, en estos últimos años también mi novia, que es la persona con la que comparto todos los días y que incluso ella también es bombera, así que bueno, tratamos de aguantarnos los dos. Qué bueno, qué lindo. Esto fue Magazine a tu servicio. Luciano Carletti,
bueno, que ya les mencioné todo lo que hace en su vida, con una pasión, con esa serenidad y con esa vocación de servicio, ¿no? La de ser bombero voluntario. Muchas gracias y hasta pronto, hasta que algún motivo nos vuelva a sentar a charlar sobre el tema. Sí, señor. Muchísimas gracias de vuelta a vos, Claudia, y bueno, para cuando quieras y lo necesiten y así lo requieran, vamos a estar.